en el siglo, a partir de finales del siglo XVIII, con la Sociedad Económica de Amigos del País, que no abarca toda Cuba, sino Occidente, con Francisco de Arango y Parreño y todo aquel grupo que plantearon una colonia de nuevo tipo, que en realidad Cuba se convirtió en una provincia de España y una forma de nuevo tipo de concebir la economía colonial en América, que ya no es colonial, ya es, porque ya en Cuba actuaba como una provincia de España, porque se habla mucho de la colonia, y Cuba lo que era una provincia de España. ¿Cómo se llama? Los ricos cubanos, la clase rica cubana, los burgueses cubanos, encabezados por ese gran pensador económico que era Francisco de Arango y Parreño, lograron una independencia total con respecto a España de todos los ángulos, menos en lo que era la defensa y la política exterior. Pero ¿qué sucede? De que al mismo tiempo llegó a Cuba 1 millón de esclavos, medio millón de españoles, los colonos que venían de Haití. Cuba estaba llena de elementos distintos y de procesos que no eran sincrónicos, sino que eran diacrónicos. Cuando se produce la guerra de independencia o la declaración del 10 de octubre, el inicio del proceso de independencia, Cuba no era un país, ni siquiera una unidad, sino era un conjunto diacrónico de desarrollo. La misma polémica que existe entre camagüeyanos y orientales, porque esa guerra de independencia fue declarada por 10 o 12 grandes terratenientes camagüeyanos y orientales, que son los que están presentes en la asamblea de Guaymas. Lo que tú dices, ¿cómo 10 o 12 están decidiendo por un país entero que tiene casi 1 millón de habitantes? Pues estaba así, era así, porque el problema es que se lanzaron a la guerra por problemas que eran problemas más bien de Oriente y de Camagüey. Pero incluso ni Oriente y Camagüey estaban al unísono, porque ellos mismos, por ejemplo, los camagüeyanos querían terminar la zafra y empezar la guerra en el año 69. Mientras tanto, los orientales estaban desesperados por empezarla en el 68. Debe haber una razón extremadamente profunda en esa diferencia de fechas, porque eso demuestra de que los intereses eran distintos. Claramente te demuestra de que los intereses eran distintos, y los intereses de los camagüeyanos, tanto con respecto a la esclavitud, tanto con respecto a la economía, tanto con respecto al futuro de Cuba, eran por lo menos distintos a los de los orientales, y eso se refleja en todo el proceso inicial de la guerra, con las grandes discusiones entre Agramontes y Céspedes, que llegaron incluso a que en un momento determinado Agramontes, colérico, le invita a Céspedes a un duelo, y Céspedes le dijo, bueno, vamos a resolverlo, pero después que se gane la guerra. Porque el problema es que era una animadversión grande, profunda, eso sí es cierto, entre camagüeyanos y orientales. Ahora dime tú, entre villareños y occidentales, la cosa era todavía muchísimo peor. Además, una guerra que se plantea como primer objetivo destruir la economía de Occidente, porque el problema es que la invasión a Occidente era para destruir la economía de los terratenientes occidentales. Una guerra que está encabezada por los terratenientes orientales y camagüeyanos, y lo que quieren es destruir la economía de los occidentales. Es decir, que ahí hay una cantidad de contradicciones internas que salen a la vista, porque el problema es que ellos no podían sostener una guerra con la economía occidental que estaba manteniendo al ejército de España, porque hay un momento al principio de la guerra, cuando se declara el grito de Yara por Céspedes, que hay un grupito en La Habana de muchachos, Martí, qué sé yo, de ese grupo, que de pronto favorecen el proceso que está ocurriendo en Oriente. Pero en la misma medida en que se desarrollan los acontecimientos, la guerra fue perdiendo, popularidad en Occidente. La gente del Occidente iba a perder demasiado en esa guerra, y entonces los grandes intereses occidentales empezaron a financiar el ejército español. Porque el ejército español se financió no porque obligó a los terratenientes occidentales y a los grandes industriales azucareros occidentales a pagar más impuestos. No. Ellos lo pagaron para salir de eso.
la trocha de Júcar o Morón demuestra de que el país era perfectamente divisible en dos, ¿cómo se llama? Dos grandes territorios, Occidente y Oriente. Cuba no es un país grande, no podemos quejar, pero es un país extenso, muy extenso. Y eso no me canso yo de repetir. Y que La Habana esté en el extremo occidental y Santiago de Cuba esté en el extremo oriental, que son las dos ciudades, hace de que el país prácticamente esté partido a la mitad. Eso es físico, eso no es político, eso es físico, es un problema físico. ¿A qué usted cree que se debe la diferencia de carácter tan fuerte, tan marcada entre las villas? Porque podemos hablar de las villas o de lo que son las provincias, ¿no? Por ejemplo, específicamente estoy hablando de Oriente y Camagüey. Yo puedo entender la singularidad de La Habana, pero ¿por qué esa diferencia tan marcada entre Oriente y Camagüey? Bueno, para eso yo tendría que tener más elementos para hablar. Ahora, pero yo no te lo puedo relacionar porque no tengo los elementos para investigar, para poderlo decir aquí. Pero los hechos que se conocen, que son públicos, que estas diferencias entre Céspedes y Agramonte, que llegaron a hacer diferencias brutales prácticamente, las diferencias entre fechas, entre formas de concebir la guerra, todas esas cosas te demuestran de que son dos cosas distintas. El Camagüey probablemente, y además se llamaba incluso el Camagüey, era como si fuera un territorio autónomo, sí, que eran de gente que sabemos que son ganaderos fundamentalmente, que no tienen grandes cantidades de esclavos, que no dependen, porque también en esa zona se dependía poco del azúcar, era más una economía de subsistencia. No era la economía industrial del occidente, porque a veces cuando vemos la gran economía azucarera de Cuba en el siglo XIX pensamos que es Cuba, y no es Cuba, es hasta Matanza. El desarrollo del azúcar está hasta lo que es la línea que va entre Santa Clara y Cienfuegos. Todo eso, esa línea azucarera, que es un gran emporio azucarero, que es Palmira, Cruces, Santa Isabel de las Lajas, Camarones, de esa zona hacia occidente, todos los enormes centrales de Matanza. ¿Dónde está la concentración de esclavos en Cuba? En Matanza y La Habana, porque la llanura azucarera es la llanura que va desde Huile hasta ¿cómo se llama? Hasta el centro de Cuba. Esa es la llanura azucarera, lo que le llaman el macizo azucarero cubano. Y ahí es donde está la riqueza. Entonces ese macizo azucarero se cerró cuando se pone la trocha de María la Majana, se cerró y quedó aparte. Y no había problema en Occidente, Y ahí también vamos a hablar de ¿cómo se llama? De la falta de liderazgo de La Habana en el contexto de Cuba entera. La Habana no surge como surge París, que París surge como el corazón de Francia y a partir de París se construye Francia, como Roma, que Roma es el corazón de Italia y a partir de Roma se construye toda Italia, Madrid es otra cosa, ya he dicho, Madrid es distinto, pero como Moscú, que Moscú es el alma de Rusia y a partir de Moscú, Rusia es Moscú y después el resto. Pero La Habana no, La Habana es una ciudad que es como una especie de ciudad-estado. Una ciudad que vivió de sí misma y fue rica por sí misma y que su riqueza no depende de su lugar político dentro del país. Es decir, esa que sea sede de las instituciones políticas, eso no le produjo a La Habana nada en definitiva. La Habana era una ciudad comercial, La Habana era el puerto ese que era un emporio, uno de los puertos principales en América, era la entrada y salida de mercancía, la entrada y salida de medio mundo, y se vivía un mundo totalmente distinto al resto del país. La Habana no fue líder ni quiso ser líder nunca. La Habana no es el líder de Cuba. La Habana es una ciudad-estado. La Habana funciona por sí misma. La Habana y la ilusión del resto del país es creer que si le quitan la riqueza a La Habana, pero es que no hay forma de quitarle la riqueza a La Habana, porque la riqueza de La Habana está por su situación geográfica, que es excelente. Con respecto al macizo azucarero de Occidente, la ganadería de Camagüey no era tan rica y suficiente como sí, pero la ganadería de Camagüey, el problema de que Cuba ser larga y ser una isla, cada territorio exporta por su cuenta.
¿Comprende? Es decir, si tú pones a ver los puertos de exportación que tiene Cuba en cualquier relación de las que yo veía ¿cómo se llama? De las capitanías de puertos de Cuba, por todos los puertos de Cuba se exportaba. Por ejemplo, a ti te llamaría la atención decir que casi todo el ganado de Holguín, que Holguín también era un emporio ganadero, se exportaba para los Estados Unidos directamente de Holguín. La gente dice, no, porque el ganado de Camagüey se comía en La Habana. No, muy pocas veces La Habana compró carne en Camagüey. La carne de La Habana se traía de Pinar del Río, porque Pinar del Río también es un gran emporio ganadero. Y la ciudad de La Habana es una ciudad un poco extensa, porque La Habana también es Matanza. Es decir, la ciudad de Matanza y la ciudad de La Habana es como una ciudad, como dos ciudades gemelas. Matanza y La Habana es una sola cosa, incluso desde el punto de vista cultural. El complejo de Occidente, que es la rumba, que el otro día hablé mucho de eso, pues me encanta. Sí, porque la identidad negra, sí, porque de La Habana y Matanza está el problema de la identidad negra. La identidad negra, exactamente. Incluso este ferrocarril, las estaciones de ferrocarril son gemelas. Sí, todo es gemelo. La Habana y Matanza como si una sola ciudad. Uno de los elementos que singularizan a Oriente, con respecto incluso al Camagüey, porque ya... Oriente es otra cosa, incluso tú actualmente, es que Oriente tiene una identidad tan propia. Oriente se parece muchísimo más a Santo Domingo. Oriente del Caribe. Exactamente, Oriente del Caribe. Como no lo es ni Camagüey siquiera. No, Camagüey no es el Caribe. Camagüey es una ciudad del norte. Sí, es una ente aparte, muy ligado a cierta estructura feudal. El Camagüey esa es la palabra, probablemente. El Camagüey es muy feudal a la española, es muy feudal a la concepción castellana del feudalismo. Y eso es la ganadería, que es una cosa muy inmersa dentro de la economía feudal. Una de las cosas que contribuyen a esta diferencia pudiera ser el flujo de la inmigración francesa de Haití. También, claro que sí. Claro, pero hay dos migraciones francesas, porque la gente se cree que toda la migración francesa vino de Haití. No, hay dos migraciones francesas. Una que viene de Haití con la ¿cómo se llama? Con la revolución de Haití muy a principios del siglo XIX, y otra que viene de New Orleans, porque cuando Napoleón le vende, ¿cómo se llama? La Luisiana a Estados Unidos, que la Luisiana no es el pedacito ese del estado de Luisiana, era una franja que iba hasta Canadá. Sí, porque además, es decir, Estados Unidos se dividía, el este era inglés, el centro era francés y el oeste era español. Exactamente, ese era así como se dividía lo que es Estados Unidos. Incluso, por ejemplo, la ciudad de Detroit, es Detroit, el puente. Sí, es francesa. Es una ciudad francesa. Sí, era un canal que llegaba a Canadá. San Luis, Missouri, eso es francés. Era un canal que llegaba a Canadá. Sí, era de Canadá hasta el desembocadura en Mississippi. Muchos, porque eso cuando se pierde la Florida, Francia, como compensación, le entrega esa parte de la Luisiana a España. Y New Orleans pasa a ser una ciudad cubana y dependiente. Incluso el obispo de La Habana era obispo de New Orleans. Durante mucho tiempo fue así. Hasta incluso en manos de Estados Unidos, el obispo de La Habana siguió siendo obispo de New Orleans. Entonces, los franco-luisianos, no sé si se dirá así, estoy inventando un negocio. Los franceses de Luisiana. Los franceses de Luisiana, pues muchos de ellos decidieron emigrar para Cuba. Entonces, pero estos venían de otro origen, es decir, de un origen totalmente distinto a los franco-haitianos. Pero ¿y eso irían a Oriente o a La Habana? No, casi siempre se quedaron en La Habana. Son, cuando tú ves, por ejemplo, los cafetales de Anguerón, el famoso cafetal Anguerón, todos estos son de franco-luisianos. Pero eso hace que la cultura norteamericana tenga implicaciones con la cultura cubana muy vieja y muy profunda. Sí, profundísima. Sobre todo, La Habana es una ciudad pareada, por otro lado, con New Orleans. New Orleans está frente a La Habana. Si tú coges así, no está Miami está para acá, sino ahí es lo que está en New Orleans. Y New Orleans, como era una ciudad francesa, tenía, incluso ahora hay una estatua en La Habana, que es la estatua de D'Urville,
¿cómo se llama? Que están mirando desde la avenida del puerto hacia la salida. Y ese era ¿cómo se llama? El almirante de la flota francesa que murió en La Habana. Lo que tiene La Habana enfrente es New Orleans, y la relación histórica con New Orleans es muy fuerte, es muy muy fuerte. Eso incluso la tú ves el ambiente, si tú vas a ¿cómo se llama? New Orleans, y ves el ambiente de New Orleans, te recuerda las casas, la cosa esa de la sabrosura de la gente, el sentido de la integración racial. Es muy habanero, ese sentido de que todos vivimos juntos y todos somos... Los franceses también fueron muy peculiares en términos interraciales. Sí. Fueron muy peculiares ellos. Son ciudades que se parecen mucho y que tienen una historia en común muy grande. Pero eso entonces explica que el anexionismo no es una ideología extraña. No, el anexionismo es una ideología política. Los que estaban interesados realmente en el anexionismo eran los que tenían grandes cantidades de esclavos. Porque no era anexarse a los Estados Unidos, no. Era anexarse a los estados del sur de los Estados Unidos. Sí. ¿Cuándo muere el anexionismo? Cuando pierde la Confederación. Cuando la Confederación pierde, fíjate, el presidente de la Confederación, ¿dónde se exila? En Cuba. Todos los grandes cargos de la Confederación vienen para Cuba y viven en Matanzas, en Cárdenas. Es como, por ejemplo, la guerra del 68. La gente dice, no, porque los ganaron y con 4 esclavos y no sé qué. No, el avance del 10 de octubre de 1868 es porque en España había una guerra interna, que era la guerra carlista. Si tú no entiendes la historia como una cosa global, que el año 68 probablemente quería Céspedes aprovechar los Céspedes y Aguilera y el grupo Maceo Osorio, el grupo de los orientales, quería aprovecharlo por el asunto de que en España había una guerra interna, que era la guerra carlista. Se estaba dirimiendo el problema de quién iba a ser, que iba a estar en el trono de España, o el príncipe Carlos o la infanta, que era ¿cómo se llama? La hija del rey anterior de ¿cómo se llama? De Fernando VII, me parece, no me acuerdo bien el problema ahí. Pues bueno, se estaba dirimiendo una guerra de secesión del trono. Y España estaba, pero inmediatamente que se acaba la guerra carlista, viene la creciente de Balmaceda, y prácticamente Balmaceda acaba con todo el mundo. Porque cuando llegó Balmaceda a Cuba, llegó con todo el poder del ejército colonial, del ejército español, y le dio a todo el mundo. ¿Comprende? Porque el problema es que se acabó el conflicto interno dentro de España, y España pudo dedicarle a la guerra en Cuba todo lo que tenía, y así fue. Hay que ver las cosas en un sentido global, porque lo que yo hago aquí te afecta a ti, lo que tú haces por allá me afecta a mí. Yo creo que hay un problema serio. Hasta ahora se ha planteado la historia desde una perspectiva política e ideológica, y no desde una perspectiva antropológica y global, es decir, holística, es decir, qué está pasando, qué es lo que determina. Mira, yo estaba pensando hoy, precisamente esta mañana, de cómo se manipula la historia, sobre todo. Por ejemplo, un individuo como Bachiller y Morales, que es un hombre, un prohombre de la historia de Cuba, casi nadie ni se acuerda de él. ¿Por qué? Porque para el metarrelato de la revolución, Bachiller y Morales no era ni malo ni bueno, no servía para nada. Pero para hablar de independencia de Cuba, yo creo que hay que partir de Aponte. Yo creo que hay que partir de Aponte. Aponte es el primer hombre. Lo que pasa es que Aponte no entra en el metarrelato. No es porque si fuera negro ni porque si fuera blanco, sino que no entra en el metarrelato. ¿Por qué Aponte sería el punto de partida? Porque Aponte fue el primero que planteó la independencia, y que Aponte planteó la independencia no como un problema negro, sino como un problema de los cubanos, de todos los cubanos. Los que se completaban a Aponte, había blanco, había negro, había de todo tipo, y Aponte logró hacer un movimiento que abarcó Cuba entera. Hay una cosa respecto a esto que a mí me llama mucho la atención, y es la inspiración bolivariana del proceso de independencia en Cuba, porque se sabe que el proceso de independencia de Bolívar incorpora la abolición a partir de la presión que pone el Petión en Haití. Sí.
para que condicione el apoyo a Bolívar, y ese apoyo fue sustancial. Yo creo que el problema de que Bolívar nunca fue popular en Cuba. ¿Por qué no fue popular? Por una diacronía. Hay una diacronía muy enorme, muy grande, muy enorme entre los procesos en el resto de América hispana e incluso otras colonias con respecto a Cuba. Cuba tenía un ritmo propio y no se adaptaba a nada. Salir del ritmo propio de Cuba era violentar todo lo que había en Cuba. Incluso salir del ritmo propio de la gran economía azucarera occidental por lo que estaba ocurriendo en Oriente fue violentar todo lo que ocurría en Cuba. Es decir, y a eso era lo que le temían. Lo que le temían no era la abolición de la esclavitud. La abolición de la esclavitud era un proceso que incluso los que mismos que impulsaron la esclavitud, hay que leer muy bien a Francisco de Arango y Parreño, ya estaban concibiendo la abolición. Es decir, ellos concebían la esclavitud como un momento del desarrollo económico y después había que eliminar la esclavitud y ver qué se hacía ¿cómo se llama? Por eso había que ellos querían llegar a un momento de empezar a recalificar a los esclavos como obreros. Eso estaba planteado, está en el discurso sobre el desarrollo de la agricultura en La Habana de Francisco de Arango y Paraño, que no se lo lee la gente. Todos sabemos de que La Habana, de que Cuba era la colonia más desarrollada de España, la más culta, la más de todo. Donde había cosas, por ejemplo, que en La Habana se construyera en 1839 un teatro como el Tacón. Caballero, el Tacón es un teatro que se compara a la escala de Milán, por favor. Y eso no lo digo yo. Cuando lo terminó de fabricar Tacón, ¿cómo se llama? Varios periódicos en España dijeron, esto es mejor que ¿cómo se llama? Que el Teatro Real de Madrid, que el teatro no me acuerdo cómo se llama, el de Barcelona. Es decir, era mejor que cualquier teatro de España. ¿Qué país era ese? ¿Qué territorio era ese? Que además de eso tú te pones a pensar y tú dices, en el mismo pedazo de tierra, es decir, en el torno del Parque Central está el Teatro Tacón, está el Teatro Pairé, está el Teatro Martí, está el Teatro, el otro que estaba al lado del Martí frente, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo. Está el Teatro Campo Amor. ¿Cómo se llama? Había dos o tres, el Villanueva, donde estuvo los sucesos del Villanueva, que estuvo José Martí. Había un montón de teatros. ¿Qué cantidad de público tiene que haber para que existan todos esos teatros? Esas son cosas que se infieren de los datos, porque los datos no están ahí para que nosotros los miremos como si fueran cosas aisladas, sino tienen que verlo en la dinámica de los acontecimientos. ¿Por qué había tantos teatros en un pedacito que no tiene ni 4 kilómetros cuadrados? La Habana da para un tratado de antropología, se puede hacer una antropología de La Habana. Perfectamente. Y además todavía hoy en día, por ejemplo, La Habana, la gente dice, no, porque el problema es la rumba, qué sé yo. Pero tú pones una función de ballet y se llena. Es decir, hay público para la rumba, pero también hay público para el ballet, y mucho. Y si pones una ópera, se llena también. Por favor, ¿qué ciudad es esa? Si podemos retomar el tema con los caracteres de Céspedes, Agramonte y cómo entra Máximo Gómez. Mira, la bronca, es decir, el detonante, porque el detonante venía de antes, ellos los camovianos se disgustaron mucho con lo que hizo Céspedes en el 10 de octubre, eso disgustó mucho a Agramonte, porque se salió del programa de lo que se había acordado, la verdad es esa. ¿Cómo se llama? También las discusiones en la Asamblea de Guaymaro, que fueron discusiones bastante ácidas, porque Céspedes también aspiraba a un poder un poco omnímodo, Céspedes un poco dictador, la verdad es la verdad. Y Agramonte era un tipo de una mentalidad. Agramonte quería defender la democracia, porque defender la democracia era defender al Camagüey. Era defender a los intereses del Camagüey, es decir, de que todo el mundo hubiera una especie de libertad a la hora de gobernar, como una libertad como democrática. Pero el asunto fue que Agramonte puso una serie de fabriquitas y puso una fábrica de zapatos. Esto fue así. Puso una fábrica de zapatos en algún lugar de Camagüey. Entonces llegó Céspedes con sus hombres y dio la orden, repártanle zapatos a toda mi tropa. Entonces el que estaba allí le dijo, mire, nosotros tenemos órdenes del general Agramonte de que estos es zapatos para los regimientos de Camagüey. Y dice que yo soy el presidente de Cuba y aquí hay que repartir los zapatos. Y se repartieron los zapatos.
Llegó a Agramonte con la gente descalza, con su tropa descalza, y vio que no le quedaba un par de zapatos, y eso lo montó en cólera a Agramonte, pero en cólera, porque Agramonte era un hombre que ya se había batido 3 veces. Agramonte se había batido 3 veces, no era que era la primera vez, ni que no, era un hombre que era de armas tomar, no era era un hombre colérico que cuando decía voy para adelante, y bueno, lo matan por caerle arriba a las tropas españolas. A Agramonte casi lo fusilan, desde abajo le caen a tiro. Ok, volvemos al encuentro con... Entonces ahí fue cuando Agramonte le manda una carta a Céspedes diciendo de que vamos a retándolo a duelo. Entonces, no, primero fue una carta, ¿cómo se llama? Renunciando. Y Céspedes dijo, qué bueno, renuncie usted, ya usted no es más general. Entonces, los cubanos que estaban asilados en Estados Unidos, porque había ido la familia de Agramonte, la mujer de Agramonte y el hijo recién nacido de Agramonte, habían ido para Estados Unidos y estaban muriendo de hambre. Entonces le asignaron una cantidad de dinero y Céspedes dijo que no le podían dar nada porque ya Agramonte no era general y entonces que él le iba a dar de su bolsillo, y eso humilló mucho más. Que si se le daba algo a la mujer de Agramonte era de su bolsillo, no del dinero de ¿cómo se llama?, de la República en armas. Entonces eso humilló mucho más a Agramonte, y fue cuando Agramonte invitó a Céspedes a duelo, pero lo quería ahí. Entonces Céspedes se echó un poco para atrás y dijo, no, vamos a hacerlo, vamos a resolver este problema cuando ganemos la guerra. Después se repuso a Agramonte, porque el problema es que también eso creó una decisión, abrió todavía más el hueco entre... Bueno, eso quiere decir que Oriente siempre despuntó como la peleona de la familia, ¿no? El problema es que Oriente estaba muy arruinado, es decir, los orientales estaban en una situación peor que el resto del país. Eso puede verse que la prisa de Oriente pudiera haberse estado determinada por la precariedad económica. La precariedad económica yo creo que sí, que ha sido un factor muy importante en Oriente. Oriente es un territorio difícil, hay zonas ricas como Holguín, como Las Tunas, como Bayamo, no, ni esa línea de Bayamo hasta Santiago. Santiago vive de cierto comercio con Santo Domingo, sí, pero no a la escala, porque es un comercio como interior dentro de los territorios españoles y no es un comercio internacional como el de La Habana, porque La Habana lidiaba directamente con Inglaterra, pero Inglaterra no iba a ir a Santiago de Cuba a comprar nada. ¿Cómo entra Máximo Gómez en la pintura del independentismo cubano? Bueno, Máximo Gómez es un hombre que junto con Donato Mármol y esa gente habían pertenecido al ejército español en Santo Domingo. El problema es que cuando Duperón logra que los españoles se vayan de Santo Domingo, porque eso fue, Santo Domingo logró la independencia y después fue invadido por Haití, entonces le pidieron ayuda a España entonces volvió a reconstruir Santo Domingo, pero después no querían estar, Santo Domingo ha vivido una vida independiente muy precaria, muy precaria. Entonces, bueno, después se van los españoles, porque además los españoles no han interesado a Santo Domingo no valía para mucho. Entonces enseguida los españoles se fueron, bueno, quédense ustedes ahí solos. Pero retiraron a los dominicanos que habían participado, porque los españoles estaban ahí no porque los españoles invadieron, sino porque el ejército dominicano le dijo a los españoles, vengan para acá y empiecen a gobernar porque nosotros no nos sabemos gobernar. Eso fue el rollo. Entonces, cuando se fueron con todos los que estaban comprometidos con eso, entre ellos estaba Máximo Gómez. Y Máximo Gómez es un ser complejo. Yo me he cansado de hablar más de Máximo Gómez, pobre, yo no quiero tampoco destruirlo ni nada de eso, pero sí tiene muchas cosas muy complejas en la historia de su vida. Máximo Gómez vino para Cuba y en Cuba creyó que le iban a dar una finca y los españoles de verdad no tuvieron ningún tipo, el ejército español no tuvo ningún tipo de consideración con aquella gente que estaba comprometida o sea, los dominicanos que se habían comprometido con ellos, y eso, un hombre como Máximo Gómez, que era un hombre muy rencoroso, pues creó mucha animadversión. Y Máximo Gómez, pero Máximo Gómez tenía conocimientos militares, sin duda tenía muchos conocimientos militares, y era un hombre que sabía de lo que era el arte de la guerra,
y le vino muy bien a Céspedes y Donato Magno, todos los del grupo de Gómez, que no es él solo, son varios. Le vinieron muy bien a que la gente en Cuba no sabía nada de guerra. El único que sabía un poco era Agramonte, porque Agramonte se había leído los tratados de guerra y por eso Agramonte organizó la caballería camagüeyana como los prusianos, porque él se había leído los tratados de guerra prusianos y cómo organizar una caballería, y por eso la caballería de Agramonte fue muy exitosa, porque él sí se metió, cogió en serio eso. Pero Céspedes y la gente de Céspedes se pensó que aquello era, como España tenía tantos problemas y ellos en Oriente no sentían la fuerza del poder de España, porque la fuerza del poder de España estaba en Occidente, pues creyeron de que aquello era coser y cantar, de que los españoles se iban a ir a los 3 días. Porque además ellos se creyeron de que la guerra, de que no iba a durar 10 años, ni que aquello era, no, ellos pensaron que eso era cuestión de 2 o 3 años y fuera, o menos. Pero ellos no tenían ni un concepto claro de lo que iban a hacer. No hay un programa de lo que se va a hacer, no hay nada. Tú coges todos los documentos del 10 de octubre, no hay nada, nada de nada. Incluso el grupo de gente que entra al movimiento del 10 de octubre, hay gente que era anexionista, gente que era reformista, que lo que querían era presionar a España para que diera reforma, y así era multicolor, era polícromo aquello que estaba delante que estaba dirigiendo aquella guerra. Aquella guerra no podía triunfar precisamente por eso, porque era caótica. ¿Quién le da a la guerra de independencia cohesión y una estructura? José Martí, pero mucho después. José Martí es el que inventa Cuba. Eso es verdad. José Martí inventó a Cuba, le dio cohesión a Oriente y Occidente. Le dio cohesión, convirtió todo en una sola cosa, teniendo como se llama, mucha capacidad de negociación, de convencimiento, y eso no le llevó a dejar de tener problemas gravísimos con Maceo y con el propio Gómez. Es decir, de que es complejo. ¿Cómo es que muere Agramonte? Agramonte muere en un enfrentamiento en Gemaguayú, en un enfrentamiento con el ejército español. Pero un enfrentamiento que era ¿cómo se llama? Que estaba ganando él, porque él había organizado una caballería muy, muy bien organizada. Era lo único que funcionaba. Porque después Céspedes no creó ejército. Cuando muere, ¿cómo se llama? Agramonte, la caballería camagüeyana, que era la caballería, que era realmente la caballería, lo único que existía, que lo único que era realmente una fuerza ofensiva contra España, que le estaba dando trabajo, pues había que ponerle un jefe. Entonces llega, ¿cómo se llama? El gobierno nombra a Máximo Gómez, porque era la única persona preparada para dirigir aquello, que estaba también organizado. Entonces cuando llega Máximo Gómez, dice, ¿quién es usted? Y dice, no, yo soy el mayor general Máximo Gómez. Dice, no, el único mayor que hay aquí es Agramonte. Usted será el general, pero no el mayor general. Eso le dicen la gente. Eso también creó un roce. Después de ahí viene lo que la batalla de las Guásimas, que es una batalla que provoca a Gómez, porque el problema es que los emigrados habían conseguido dinero, habían estado mandando armas, porque se sabía, la idea esa de invadir el occidente para destruir la economía occidental la habían estado preparando, eso sí la habían estado preparando y tenían armas, pero Gómez quería demostrar que él era mayor general. Entonces se mete en aquel duelo porque hasta ese momento el ejército cubano había actuado como un ejército de guerrilla, pero en la batalla ¿cómo se llama? De las Guásimas fue una batalla de ejército contra ejército. Es decir, había como 5.000 cubanos y otros 8.000 españoles, y se batieron en el campo de Gemaguayú como ejércitos, porque Gómez quería demostrar que él podía dirigir un ejército como ejército contra España y ganarle, y efectivamente le ganó, pero se perdió todo el suministro que tenía. Es decir, todas las posibilidades de continuar la guerra se pierden en las Guásimas. En la batalla de las Guásimas fue una victoria pírrica, una clásica victoria pírrica. Le gané, pero me quedé sin nada. Entonces, todas las posibilidades de continuar la guerra
terminan. La guerra prácticamente como posibilidad de ganar se termina con la batalla de la Guasa. Gómez era también un tipo que no quería a José Martí. ¿Por qué no quería a José Martí? Porque José Martí en este caso jugó un papel parecido al de Agramonte, el de vamos a crear una república, ¿cómo se llama?, democrática. No era exactamente como Agramonte, porque no era exactamente como Agramonte, pero a Gómez se le pareció mucho. No, pero la idea es la misma. Es que no son un gobierno autoritario. Autoritario. Entonces, como ellos creían de que lo que había provocado Gómez y lo que había provocado el fin de la guerra del 68 era ¿cómo se llama?, el gobierno civil, pues entonces había que matar al gobierno civil y Martí sabía de que si se mataba al gobierno civil íbamos a parar lo mismo que tenían los mexicanos en Porfirio Díaz y lo mismo que tenían los paraguayos con Francia y lo mismo que tenían América entera con los dictadores militares. Al final el gobierno intentaron Máximo Gómez con la Asamblea de Cerro. Sí, no, con la Asamblea del Cerro otra vez. No, Máximo Gómez metió la pata infinidad de veces. Si te pones a sacar los errores de Máximo Gómez, bueno, no habría. Lo que pasa es que no, todos los seres humanos tienen también su lado positivo y tuvo su lado positivo y fue un militar fundamental en la historia de Cuba, eso es cierto. Eso tampoco podemos ponerle la pata arriba a Máximo Gómez, pero que Máximo Gómez es una figura dificilísima, eso es. O sea, que la estatua más importante de Martí se llama Martí muriendo.